hay un país en el cual hay tan poquitas especies de corales, y cuando les digo poquitas no estoy exagerando, estamos hablando de ¿qué? Aproximadamente unas 6 especies entre corales verdaderas y falsas corales, todas juntas. Motivo por el cual, en dicho país, todas sus corales verdaderas cumplen con el siguiente patrón de coloración: rojo, amarillo, negro, amarillo. Y sus falsas corales no lo tienen. Esas son las ventajas de tener muy poquitas especies de corales, en las cuales la variación de los colores es reducida o limitada. Debido a esto, para dicho país, ha sido muy fácil crear una clave de reconocimiento o identificación que le permita a su población identificar las corales verdaderas de las falsas corales. Y fue entonces cuando crearon la famosa clave rana, la cual son básicamente las iniciales de los colores que presentan sus corales verdaderas. Rojo, amarillo, negro, amarillo. Rana. Si una coral tiene ese patrón de coloración en ese país, es una coral verdadera. Y si no lo tiene, es una falsa coral. Pero no solo fue eso. Su población también empezó a crear frases para identificar las corales verdaderas de las falsas corales. Por ejemplo, una de esas frases es: si el rojo toca el amarillo, te mata el coralillo. Ya que todas sus corales verdaderas cumplían con esa característica. Y para las falsas corales tenían otras frases como: si el rojo toca el negro, entonces me alegro. La gente identificaba que si una coral tenía el color amarillo, era una coral verdadera. Y si no lo tenía, era una falsa coral, ya que era una regla que se presentaba en la mayoría de las corales de su país, si no es que en todas. Ahora bien, ese país tiene tanta influencia internacional y su alcance en los medios de comunicación es tan vasto, que dichas claves de reconocimiento e identificación se regaron por todo el mundo y han tenido un alto impacto en todo el continente americano. Motivo por el cual muchas personas de otros países creen que esas claves de reconocimiento, la clave rana, que si la serpiente tiene amarillo, que si el rojo toca el negro, les van a servir para reconocer o identificar las corales de su país. Y eso no es así. Ese país del que les estoy hablando, para el cual se crearon esas claves de reconocimiento y en las cuales aplican perfectamente esas claves de reconocimiento, no es Colombia, no es Venezuela, no es Ecuador, no es Brasil y no lo son la gran mayoría de países de Centro y Suramérica. ¿Por qué? Les voy a mostrar un ejemplo con Colombia. Ya les había dicho que en ese país habían aproximadamente 6 especies de corales, de las cuales unas 3 más o menos son corales verdaderas. Comparen eso con la gran variedad de corales verdaderas que tenemos en Colombia. Estas son solo las verdaderas. Tenemos otra cantidad similar de falsas corales, para un total de más de 60 corales aproximadamente en nuestro país. Y hay países vecinos los cuales tienen muchas más corales de las que tenemos en Colombia. Y por el hecho de tener tantas especies de corales diferentes, tenemos una gran variedad de patrones y coloraciones. Si se fijan bien, son muy pocas las corales verdaderas que tienen estrictamente la clave rana. El resto no la tienen. Y son muchas las excepciones. Por ejemplo, aquellos que dicen que si la coral tiene anillos amarillos es la coral verdadera y si tiene blancos es la falsa coral. Eso tampoco aplica para Colombia. Por ejemplo, aquí tenemos una coral verdadera donde no hay anillos amarillos, solo blancos, y aún así es una coral verdadera. Tenemos corales verdaderas donde el rojo toca el negro, característica que en dicho país en el cual se utiliza la frase del rojo y el negro sería una falsa coral, pero en nuestro caso podía ser o una falsa coral o una coral verdadera. Entonces, si tú no perteneces a ese país para el cual se creó la famosa clave rana y todas esas claves de reconocimiento e identificación, eso no te va a servir para nada. Siempre que escuches, veas o te encuentres con una clave de reconocimiento o identificación para serpientes, asegúrate de saber para qué país, zona o territorio aplica dicha clave de reconocimiento o para qué especies fue creada dicha clave de reconocimiento, porque sí hay claves de reconocimiento que son muy efectivas siempre y cuando tengas claros esos factores. Y eso es todo. Ya pudiste identificar cuál es el país para el cual se crearon esas claves, porque seguramente no es el tuyo.